Hola, hola, qué gusto saludarlos en este nuevo programa de Parche Pro. Soy Milton Medina y como siempre les doy la bienvenida a todos ustedes que se conectan en nuestro programa aquí, Parche Pro, donde ustedes también pueden generar opinión. Desde ya los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales y por supuesto interactúen con nosotros, @UnivalleTV y @UnivalleCol. Hoy estaremos hablando sobre el futuro de los jóvenes en el mercado laboral. ¿Qué está sucediendo? ¿A qué le apuntamos? ¿Cuáles son esas nuevas perspectivas que tienen los jóvenes, esos nuevos modelos de negocios? Así que ya mismo a través de nuestras redes sociales, como ya se los indicaban, nos van a dejar sus preguntas, también sus opiniones y por supuesto sus comentarios. Recuerden que Parche Pro es el espacio donde ustedes pueden opinar y ser parte de esta gran comunidad. Por el momento y antes de presentarle a mi gran panel de expertos, vamos a ver la nota de contexto. A través de los años se ha venido resaltando la importancia que tiene el trabajo en el crecimiento económico de los diferentes países. Igualmente, ha trascendido la consideración de ver a la población juvenil como una de las etapas principales, no solo por la culminación de su desarrollo físico y mental, sino porque es ahí cuando se empiezan a tomar las decisiones que forjarán su futuro socioeconómico. Por otro lado, dadas las dificultades que se viven en el mercado laboral en general, existe una gran preocupación por las tasas de desempleo juvenil, que, según algunas investigaciones, son más altas que las de los adultos. Por esta razón, muchos sectores reclaman al gobierno tomar medidas en el asunto, haciendo un llamado a la creación de estrategias que puedan atender esta situación e impulsar la idea de realizar una reforma laboral que beneficie a toda la población. Finalmente, una vez superado el dilema de atacar específicamente los obstáculos que impiden tener más oportunidades en el mercado laboral juvenil, entra a pesar la efectividad de las medidas que se disponen para tal fin, como lo es el diseño de políticas públicas que puedan afrontar los problemas que allí se presentan, y así poder visibilizar las realidades de la juventud colombiana en torno a esta problemática. Hoy en Parche Pro, futuro de los jóvenes en el mercado laboral. Y ese futuro lo estaremos debatiendo aquí en Parche Pro y por esa razón ustedes ya ven en este momento este plano de nuestros expertos. Y quiero empezar con el primero que tengo aquí a mi lado derecho. Él es Juan Pablo Buenaventura, empresario caleño, estratega visionario y él es convencido de que la equidad del universo en el cual todos tenemos oportunidades, es benefactor de diferentes causas y apasionado de la vida y los retos. Juan Pablo, bienvenido y gracias por aceptar este reto porque es la primera vez en televisión. Bienvenido y ¿cómo estás? Gracias, Milton. Muchas gracias a todos por esta invitación. Compañeros, buenas tardes. Y bueno, Milton, a dar la opinión para ayudar a esos jóvenes que están saliendo a emprender y a buscar empleo. Bueno, tarde ya tarde un poquito noche, Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Y al su lado derecho también tenemos a Giancarlos, que ahí me corrige ahora en un momento la pronunciación del nombre porque él es italiano pero caleño de adopción. Este gran maestro que está con nosotros es magíster en gestión empresarial, máster en innovación y desarrollo emprendedor. También es especialista en gerencia financiera, contador de profesión y emprendedor por vocación. Giancarlos Ferrari, bienvenido. Primero que todo, corríjame por favor su nombre, lo dije bien, lo practiqué bien y bienvenido a Parche Pro. No, lo dijiste muy bien, Milton, es Giancarlo Ferrari. Si lo pronuncias con J, es un cantante vallenato. Ah, bueno, entonces aquí tenemos al emprendedor. Al emprendedor y empresario Giancarlo Ferrari. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí en Parche. No, a ti muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio para que debatamos y hablemos, por supuesto, del futuro de los jóvenes en el mercado laboral. Y también nos acompaña Andrés Fernando, que está a mi otro extremo y no menos importante. Le quiero dar la bienvenida a Andrés Fernando Martínez. Él es economista de la Universidad Libre de Cali y activista político. También es un convencido de que a través de las acciones, la participación ciudadana y la pedagogía es que se cambia a la sociedad. Es cofundador y exintegrante de la Política de la Felicidad, también cofundador de la Polifónica, proceso social y político donde actualmente trabaja. Bienvenidos y a grosso modo hablemos qué es esa política de la felicidad. Gracias, Milton. Bueno, contentos aquí con Juan Pablo, con Giancarlo. Y la política de la felicidad es un proceso político que nace hace un par de años atrás y hoy es muy exitoso, pues tiene un congresista hoy en Bogotá y tiene un alcalde hoy en Jamundí. Hoy hago parte de otro que se llama Polifónica, donde creemos que nosotros podemos trabajar desde nuestras diferencias, no hacerlas a un lado, sino antes juntarlas y ahí mirar cómo podemos cooperar siempre en función del bien común.
Bueno, Andrés, Giancarlos, Juan Pablo, muchísimas gracias nuevamente por estar con Parche Pro y entremos en materia. ¿Cómo está el panorama laboral para los jóvenes, Juan Pablo? Desde tu experiencia, desde tu recorrido, desde este ámbito caleño, pero a nivel general del país, ¿cómo está el mercado laboral para los jóvenes? Milton, pienso que está bien, ¿sí? Yo creo que nunca ha estado tan fácil para emprender. Estamos en un mundo sin fronteras en este momento. Toda la información está a nuestra búsqueda. Nunca había estado tan fácil emprender. Simplemente hay que tener ese carácter de decisión, de saber si quiero emprender, si quiero autoemplearme o si quiero salir a buscar trabajo. Pienso que la educación tradicional está pasando por un momento que se tiene que modificar y nosotros como usuarios de las plataformas las tenemos que comenzar a aprovechar a nuestro favor. Vuelvo y les digo, emprender es una decisión en el cual nosotros ya encontramos sobre lo que vamos a hacer información que nos permita formarnos para llevar esos emprendimientos. Juan Pablo, pero de entrada me hablas del emprendimiento. ¿Eso quiere decir de que estamos apuntando a que los jóvenes emprendan y no busquen empleo? Porque ¿cómo está la situación de la empleabilidad? ¿A qué me refiero? O sea, ¿cómo está la situación para que yo como joven vaya a una empresa, busque trabajo y pueda desarrollar o cumplir, digamos, con mi proyecto de vida desde una empresa y no emprendiendo? Mira, vos sos dueño de tu universo. El universo es infinito hacia cualquier dirección. Vos te tenés que hacer las preguntas, que eso no lo hacemos cuando estamos a una temprana edad. ¿Yo qué quiero? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Para dónde voy? Cuando vos comenzás a encontrar ese tipo de respuestas o te haces esas preguntas, ya comienza a inquietarse tu cabeza. Entonces, hay una serie de decisiones que hay que tomar. He aprendido a raíz del tiempo que ya uno lleva haciendo esto. Qué bueno que yo me hubiera preguntado a más temprana edad qué quería. Hubiera podido comenzar a emprender desde antes. Mi tiempo era ser empleado en algún momento para formarme, para probarme también con el riesgo del otro. Entonces pienso que la educación nos tiene que enseñar a nosotros ese tipo de preguntas a temprana edad para saber yo qué voy a hacer, ¿sí? Pienso que el emprendimiento no está diseñado para todas las personas y no están diseñados para temprana edad. Dependiendo de tu personalidad, podría estarlo, pero compréndeme que el mensaje es saber qué hacer al principio, ¿sí? Quiero emprender, quiero emplearme. Si vos tenés eso claro, seguramente encontrás el panorama y el camino correcto. Giancarlos, desde tu posición tienes, digamos, intrínsecamente una cultura italiana. ¿Cuál es la diferencia entre Italia y Colombia en el tema de la empleabilidad en los jóvenes? ¿Qué es el empleo? ¿Cuándo un empresario contrata a alguien? ¿Cuándo compra uno algo? ¿Cuando no lo tiene o cuando no lo sabe hacer? Me explico. El empleo lo contrata el empresario cuando no sabe hacer algo o no lo puede hacer por sí mismo. ¿Qué ha cambiado en Europa con relación a Colombia? La manera como se está enseñando. Me explico. Nosotros estamos formando gente del pasado, no estamos formando profesionales para el futuro. No estamos trabajando en las carreras que se están demandando. ¿Yo qué no sé hacer? Marketing digital, manejo de plataformas digitales, etcétera. ¿Qué universidades están formando este tipo de personas hoy? Acordémonos que un registro calificado de una universidad tarda 7 años. Entonces, mientras una universidad decide cambiar un programa, crear una carrera nueva, tiene que esperar 7 años para reformar los programas existentes y traer hacia allá. Entonces, los empleos juveniles, ¿qué tienen que hacer? Deben enfocarse en lo que las personas que ya van de retiro no saben hacer y generar sus puestos de trabajo acorde con la modernidad. La transnacionalidad, es decir, yo puedo estar en Colombia y trabajar en Noruega. ¿Cómo? A través de la virtualidad y toda esa serie de cosas. Nosotros no estamos formando en las universidades para ese tipo de trabajos y de empleabilidad. Europa ya va avanzando en eso, pero Colombia, pues poco a poco lo está. Pero ya aprovecho con la cuña. La reforma laboral que se está presentando no mira al pasado. Es una reforma hacia el siglo XX cuando ya estamos en el siglo XXI y no está incluyendo esos puntos hacia los jóvenes profesionales nuevos. Y en este caso, por ejemplo, Fernando, tú que tienes un poco más de experiencia en el tema de Estado, en el tema político,
¿Cómo está aportando efectivamente el gobierno a las universidades, a las instituciones tanto públicas como privadas, para que se genere este desarrollo y se empiece a cambiar como esta cultura o este chip de los jóvenes o en los jóvenes? Bueno, pues voy a ir primero por partes. Lo primero es, yo estoy un poco en desacuerdo con lo que dice ahora Juan Pablo, de que estamos, digamos, bien, porque las cifras estadísticas del DANE pues demuestran lo contrario. De hecho, no solamente hay muchos jóvenes que están empleados de manera informal o mal pagos, sino que hay otros 3 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y afortunadamente hay un estigma muy fuerte con esos jóvenes porque los tratan de vagos o que no quieren hacer nada. Pero cuando usted consulta, lo revisa, es porque por muchas dificultades de su familia no pueden acceder ni al estudio ni al trabajo. Y muchas veces accediendo al estudio, por otro tipo de dificultades, tampoco pueden acceder al trabajo. ¿Qué tipo de dificultades pasan por allí? Pasan desde que no tienen acceso a la información, como decía Juan Pablo, como también a que son excluidos. O porque es mujer, o porque hace parte de una minoría étnica, o porque hace parte de una comunidad como la LGTBI. Entonces, el panorama, la verdad, con el tema de la pandemia y el paro que hubo, ha venido, digamos, de una recuperación muy leve, pero aún no ha llegado al nivel que estaba antes de la pandemia, que la verdad tampoco no era nada bueno. Entonces, el panorama sí es bastante sombrío y representa una incertidumbre cada vez más grande a los jóvenes cuando se están graduando. Yo acabo de hablar con una amiga, su hermana estuvo becada en una universidad privada en la universidad, mejor promedio, y se la pasa todo el día en el computador buscando trabajo, porque pues ella, como bien dijo Juan Pablo, no todo el mundo quiere emprender, todo el mundo quiere aportar desde lo que ha invertido en la universidad investigando o inclusive enseñando en una empresa o en una institución. ¿Cómo está de tema del gobierno? Yo creo que es bien intencionado, pero están equivocados cuando se piensa que solamente para solucionar el tema del desempleo juvenil está enfocado solamente en las universidades. Juan Pablo dijo algo muy cierto y es, ojalá si de temprana edad uno pudiera, o nuestro sistema educativo fuera un sistema en el cual educar a las personas para que cuando estén ya mucho mayores, antes de ir a una universidad, saber qué quieren hacer de sus vidas. Puede ser emprender o puede ser también emplearse. Probablemente tendrían algunas competencias, algunas habilidades que fueran más atractivas para las empresas. Porque aquí yo he escuchado en algunas empresas, cuando hacen en la Cámara de Comercio algún tipo de talleres, y es que pues hay unos empleos, el tema es que no hay gente capacitada para ese tipo de empleos. Entonces por eso se han recurrido mucho al técnico, porque esa ha sido la forma que ha logrado suplir esa demanda que adquieren los... Esa demanda. Y con base a eso yo creo que se desprenden varias aristas, por llamarlo de alguna manera. Uno es que el tema de la experiencia, yo creo que hemos venido luchando durante la última década por romper ese estigma de que se requiere experiencia, que en algunos casos es esencial claramente para desarrollar algún tipo de funciones. En otros casos es importante la capacitación y pues de ahí en adelante se empiezan a desprender diferentes situaciones o diferentes momentos que impiden de que los jóvenes puedan emplearse en este caso, que es nuestro tema del día de hoy. Por el momento vamos a hacer una pequeña pausa a patrocinadores, ustedes no se despeguen porque cuando regresemos estaremos hablando más de estos factores. Ya regresamos, esto es Parche Pro. Avanzamos en Parche Pro. Recuerden que estamos hablando sobre el futuro de los jóvenes y la empleabilidad. Andrés, quedamos, digamos, como un poco interesados en escuchar qué pasa, por ejemplo, con el tema de la experiencia. ¿Qué están haciendo las empresas para brindar la oportunidad a los jóvenes y que esos puedan acceder y tener una oportunidad de crear un camino, digamos, que los lleve a esa parte y a esa meta que tienen de emplearse? Pues de hecho, si no estoy mal, hay unos incentivos fiscales para algunas empresas para que puedan, digamos, recibir personas que no tengan experiencia alguna profesional o laboral. Sin embargo, no sé, y eso ya es como de forma de debate, hasta qué punto es una buena o qué cultura incentiva a que las empresas, la única forma de que contraten gente joven es, digamos, quitándole impuestos o dándole ciertos temas de incentivos fiscales. Pero también las entiendo, pues porque contratar para una empresa un empleado le genera siempre, pues es costoso. Pero creo que es una medida que sirve a muy corto plazo, pero que no resuelve tanto
a la inmediatez el desempleo juvenil, que la verdad es un tema más estructural. Hay unas experiencias muy buenas en la India, en países como Inglaterra, por ejemplo, y entre otros en donde se ha evidenciado que a medida que usted enseñe a las personas de los primeros niveles de educación a tener ciertas competencias y habilidades, va a ser mucho más fácil que usted se enganche, como le dijo ahora Giancarlo, a nivel global. Porque nosotros estamos hoy en una época en la que tenemos amigos y amigas que adquieren unas actividades y unas competencias, inclusive ya a edades muy mayores, para poder engancharse laboralmente, pero en el mercado global. Entonces hay amigos que estudian desde su computadora en la casa, con empresas en Estados Unidos, con empresas en Francia, y eso ha permitido que no solamente esos ingresos pues, se queden en este país y permita que haya un desencadenamiento ahí, porque no es lo mismo yo estar trabajando en un país, en un extranjero, que me paguen allá y yo consumir allá, a yo recibir una moneda extranjera y consumir aquí localmente. Eso también hace que esa moneda pues, fluya en la economía local y hace que, por ejemplo, los emprendimientos como los de Juan Pablo y otro tipo, pues también tengan potenciales clientes porque tienen de dónde consumir. Bueno, con base a esto y a propósito, hablando de experiencia, ya tenemos nuestro primer tweet y es de Antonio Borja. Él nos dice lo siguiente: es preocupante, existe tanto joven preparado con títulos de tercero y cuarto nivel en el desempleo. Piden experiencias de años, ¿cómo van a conseguir la experiencia si no se les da la oportunidad? Juan Pablo, ¿tú le darías la oportunidad a un joven que no tenga experiencia? ¿Contratarías a un joven en tu empresa, en tu negocio? Mira, yo hago parte de las empresas que tenemos más de 300 empleados. Nosotros como empresa nos vamos a tener que modificar poco a poco porque hay una situación y es que los jóvenes no quieren trabajar como trabajaron sus papás. No quieren ir a estar 8 horas, 9 horas, 10 horas pegados a un computador haciendo la misma función. A la final nos está gustando y nos estamos dando cuenta por toda esa información que nos llega que existe un mundo para vivir. Entonces nosotros vamos a tener que transformar muchas políticas en el cual vamos a tener que ceder a ese tipo de nuevo pensamiento y crear dinamismos que trabajen en torno a la mentalidad del joven que viene. Entonces vamos a tener que partir horarios, vamos a tener que hacer una serie de cosas que ojalá fueran en conjunto con una reforma laboral que nos permitiera, a mí que me encantaría entre las empresas, que nos permitieran, lo hablábamos ahora con Giancarlo, que nos permitieran contratar gente por horas. ¿Por qué? Porque... O sea, como una especie de freelance, más o menos. O como funciona Europa o como funciona Estados Unidos. Que vos como usuario de un sistema de empleabilidad a nivel nacional podés ir y determinar trabajar de 12 a 6, de 12 a 3 de la tarde, de 12 a 4, vos ya jugar con ese tipo de horario que se acomode también a tu vida. Pienso que ahí modificaríamos mucho la psicología de los jóvenes y nos permitiría a las empresas, no sé, tener mucho dinamismo a la hora de contratar, porque ahora vos, para contratar a una persona, te toca, lo hablábamos con el doctor Ferrari, y tenemos que contratar a una persona 8 horas, pagar para fiscales sobre eso, y eso a vos se te convierte en un problema. Por lo menos ahora estamos montando un restaurante, se llama Token Burger. Vamos a dar más de 70 empleos a corto plazo, ya contratados. Vos tenés ciertas horas en que no vendes, en que el producto no se mueve. Entonces, qué bueno sería poder tener ese tipo de alternativas, porque ahora ¿qué hay que hacerlos? Contratarlos 8 horas y partirles el turno. A la final nos vemos perjudicados la empresa y la persona, porque en ese tiempo partido, muerto, donde básicamente se pierden 1 hora porque ellos no van a ir a conseguir un trabajo en 3 horas. ¿Entiendes? Qué bueno desarraigarse de uno y coger otro. Qué bueno tener ese tipo de dinamismos en el sistema que nos diera herramientas a las empresas. Pero en ese caso, ya que lo conversaba detrás de cámara con el doctor Ferrari, ¿cuáles serían los beneficios para las personas que tengan que dejar de hacer sus funciones de 8 horas y las tengan que hacer, por ejemplo, en 4? Ahí no se estaría elevando, como quien dice, la presión a los empleados. Nosotros tenemos un sistema de contratación laboral arcaico, antiguo. ¿Cómo se trabaja en Europa? Hay una calificación y en Estados Unidos del valor por hora dependiendo del conocimiento que tengas, es decir, la experiencia, mano de obra no calificada, mano de obra calificada, mano de obra supercalificada. Hay una tasabilidad por hora.
En Estados Unidos no hay cesantías, no hay primas, no hay nada de eso, no hay que pagar para fiscales, no hay que pagar nada de eso. Entonces, se puede trabajar por horas con una flexibilidad. No quiere decir, porque es un error que la gente pensó cuando se habló del trabajo por horas, es que, bueno, yo me gano, por decir un ejemplo, 2 millones mensuales, entonces ahora me van a pagar unas horas, voy a perder ingresos, no, voy a poder moverme. El trabajo por horas en Colombia existe y está hace mucho tiempo y son los médicos. Un médico trabaja 4 horas en una EPS, 4 horas en otra EPS, 2 horas en un hospital, hace un turno un sábado y van formando su salario de esa manera. ¿Por qué si lo tienen los médicos no lo podemos tener con las otras? Porque es un régimen especial, porque son especialistas y se necesitan, ¿no? La flexibilidad tiene que haber en eso. Ahora que hablabas de la experiencia, hay un programa muy bueno y la Universidad del Valle lo lidera en un aspecto y lo voy a contar acá. En una de las empresas nosotros tenemos 4 pasantes de la Universidad del Valle, del programa de comercio exterior. Es un agente de carga internacional. Esos pasantes de la Universidad del Valle no hacen trabajo de grado porque hacen un año de la pasantía, hacen una práctica empresarial donde cogen la experiencia por un año. Le cuento que han salido mejores que los trabajadores. No tienen la presión de un salario, no tienen la presión del cumplimiento de un horario, no tienen un jefe directo porque no es un contrato laboral, son los que más van, son los que más cumplen, son los que hacen los mejores entregables y están adquiriendo su experiencia. Nosotros, terminada la pasantía, pedimos un certificado que trabajó en tal empresa durante un año y los cargos que hace, porque la Universidad del Valle nos exige, tienen que hacer la pasantía sobre su especialidad, sobre las competencias de su profesión. Son muy buenos. Está el aprendiz SENA. El aprendiz SENA tiene un incentivo, no hay que pagarle prestaciones, se le paga un salario, se le da la ARL y la EPS y uno tiene aprendices SENA que empiezan a trabajar y estás generando su primer empleo. Es decir, cuando terminen su carrera en el SENA, tienen una profesión. Cuando el pasante de la Universidad del Valle termine su pasantía, ya tiene una experiencia que puede mostrar en sus hojas de vida. Algunas organizaciones, doctor Ferrari, justamente tienen o dan la oportunidad para emplear personas en calidad de practicantes, justamente porque, entre comillas, en un término coloquial, se ahorran el tema de las prestaciones sociales. Pero ¿qué sucede, digamos, con las oportunidades de que esos jóvenes efectivamente terminen su práctica laboral y puedan seguir creciendo laboralmente? Pues porque, digamos un ejemplo, termino mi práctica, pero tengo que salir a enfrentarme al mundo con una cantidad X de desempleados y literalmente salgo con las manos cruzadas. Te cuento que la mayoría de los que han estado con nosotros se han quedado y siguen trabajando. Hay dos tipos de empleados en el mundo, o en Colombia, llamémoslos así, los A y los B. El empleado A es un empleado caro. Generalmente tiene una experticia es la mezcla de experiencia y conocimientos. Ya han trabajado, generalmente están en tu competencia y te los traes de allá. Entonces te los traes con clientes, te los traen con información, te los traes con conocimientos, con bases de datos y son costosos. Y está el empleado B, que es el que fabricas, es el que es, comillas, barato, acaba de formarse, entonces lo voy a adaptar a mi empresa, a mis necesidades, pero con sus conocimientos. Y lo voy llevando hasta que lo vuelvo un A, en un año, año y medio, 2 años. Ese proceso de formación lo pagué, es decir, me costó porque el tipo no es productivo. El A es productivo al otro día que ingresó a la empresa. Entonces, ¿uno qué hace como empresario? Empieza a buscar mezclas entre A's y B's. Porque es que la gente no sabe que detrás de un empresario uno no tiene empleados, uno tiene historias de vida. A uno le preguntan, ¿cuántos empleados hay en tu empresa? 35 historias de vida. Detrás de cada persona hay un tendero, hay un colegio, hay una suegra, hay una cuñada, hay una serie de personas. Cuando uno toma una decisión de prescindir de un empleado, uno sabe que atrás hay una historia de vida y que va a afectar a la sociedad en ese sentido. Y es lo último que uno trata de hacer. Yo siempre he dicho que un gerente ya no es un ingeniero, un financiero, un mercadólogo. Un gerente es lo que la gente que está bajo su mando sabe hacer. Uno transmite, lidera, motiva, mantiene contento a la gente que trabaja. Gerente es el que logra transmitir para que los demás hagan lo que yo quiero hacer, al objetivo, a mi proceso misional, a donde quiero llevar mi empresa. Tengo que saber motivar, tengo que tener gente abierta, dispuesta al cambio, que sientan y piensen como empresario, no como empleado. Y ese es el éxito en eso. Bueno, vamos redondeando en este tema. ¿Será que entonces alguna de las soluciones para que incremente el tema del empleo es reducir las horas? Quizá
reducir el tema de todas estas prestaciones sociales. Recuerden que ustedes pueden a través de nuestras redes sociales opinar y acompañarnos en este programa Parche Pro. Por el momento vamos a hacer una pequeña pausa a patrocinadores y ya regresamos. Avanzamos en Parche Pro. Recuerda que estamos hablando sobre el futuro de los jóvenes y el empleo. Fernando, bueno, ya escuchamos antes de los patrocinadores, ya escuchamos la posición, la experiencia, el conocimiento de Giancarlos y Juan Pablo. ¿Qué opinas? ¿Se deberían eliminar estos, digamos, índices o beneficios que en algunas ocasiones se tienen con los empleados? Yo creo que en Colombia nos pasa algo muy grave y es que siempre nos da miedo hacer reformas estructurales, ¿no? Cambios. Sí, esos cambios. Yo, bajo la experiencia que uno puede leer de países que se manejan en esa, digamos, bajo esa manera de contratación, pues han mostrado que ha servido porque no solamente la gente puede tener varios empleos para también, digamos, suplir sus necesidades. Pero yo ahí veo como varios aristas. Primero, en Colombia, cuando usted habla de pagar por horas, pues como hay una costumbre, que es lo también, de recibir un salario completo y que la empresa haga todo el trabajo, los aportes para fiscales y como es de ARL y salud. Entonces ahí habría que revisar es cómo van a comunicar de que efectivamente hacer esa, digamos, esa manera de contratación va a servir no solamente para que se empleen las personas que no son empleadas, sino también para que no se desmejore el empleo, ni el nivel de empleo o el nivel de salario de la gente que está empleada. Entonces yo creo que ese es un tema, la ventaja es que ya está aprobado. Ahora bien, eso no significa que entonces que porque funciona en otros países aquí vaya a funcionar, porque pues nosotros tenemos, aparte de toda la maraña institucional que existe, pues hay también unas prácticas que vienen también de la llamada clase política, que es lo también, y alguna clase empresarial, que no todo es así, pero que también puede, digamos, torpedear ese proceso de cambiar la forma de contratar, que de manera pues que pase a horas. Pero yo creo que la única forma de saber si funciona o no es irlo tratando de intentar por lo menos prácticamente. Yo me atrevería a decir que por horas hay una gran ventaja, sobre todo para la gente que contrata, y es que efectivamente pues podrían pagar lo que es. Como ya decía ahora muy bien Juan Pablo, y pues si yo tengo un poco de gente que de las 8 horas que yo contrato, hay 2 horas en que no hacen nada, pues ahí están perdiendo ambas partes. Ellos que están pagando por unas horas que no están trabajando, y la gente que está allí 2 horas ahí quieta, digamos, esperando qué hacer. Entonces yo sí creo que había que revisar muy bien toda esa experiencia que hoy existe y buscar la forma de cómo comunicarlo aquí en Colombia de tal forma que por lo menos nos permitamos dar ese salto a ver hasta qué medida funciona o no. Pero eso sí ya, porque para serte más concreto, yo no me atrevería a decir que porque funciona en otros países, también funcione aquí. Eso sí es bastante... Sí, hay que tener en cuenta también el tema cultural. Exactamente. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, aquí en Colombia hay algunas personas que son empleados y se emplean justamente por tener la seguridad de que cada 15 días van a tener su quincena, de que cada mes van a tener su pago mensual y que cada semestre o cada año van a tener su prima. Pero digamos, desde las educaciones, tanto públicas, privadas y las mismas empresas, ¿cómo podemos trabajar para empezar a cambiar un poco esa mentalidad del pueblo colombiano, de la gente colombiana, de que tenemos que ir un poco más allá y ser un poco más productivos, Juan Pablo? Repíteme la pregunta, please. Bueno, ¿cómo podemos empezar a cambiar ese aspecto cultural en que los colombianos no nos quedemos, como quien dice, en lo fácil, en el facilismo, sino que empezamos a tener como ese cambio de que, bueno, voy a entrar a una empresa, voy a trabajar por horas, voy a aportar y voy a crecer también como persona? Mira, yo tengo una particularidad en mi personalidad, ¿sí? Yo siempre voy a rescatar que vos sos dueño de tu mundo. Vos tenés que saber emplear tu tiempo, recurso no renovable. Vos sos el dueño de tus decisiones, vos sos el dueño de lo que quieres vivir, ¿sí? Entonces, los objetivos de vida me van a hacer tomar una serie de decisiones para lograrlos, ¿sí? Siempre voy a rescatar que las cosas las logra uno. Entonces, sí pienso que yo tengo una serie de empleados en los cuales a uno le enseñan una práctica en la universidad, ¿sí? Sin conocer a fondo eso porque no lo hice. ¿Puedo meter la cuchara? Sí, claro, por supuesto. Cambiemos la modalidad de pagar hora nalga por hora productiva.
Porque, ¿qué está pasando con el ejemplo que acabas de colocar? Pagamos hora nalga, yo entro a las 8, salgo a las 6, puede que 3 horas no hice nada, pero tengo mi sueldo el 15, el 30, tengo mi prima en junio, tengo mi prima en diciembre y mis cesantías también. Si empezáramos a pagar por hora productiva, es decir, es justo que todos ganen lo mismo en una empresa donde hacen todos en teoría lo mismo, pero hay unos que no están siendo productivos, pero están yendo allá. Entonces, cuando logremos cambiar esa mentalidad y nos enfoquemos hacia la parte productiva, lo que yo hago, yo crezco como persona, crezco como profesional, crece mi empresa, va a crecer mi salario. Entonces, quitemos el método de marcar un reloj, poner una huella y no paguemos hora nalga, sino paguemos hora productiva y generamos productividad. Y ahí sí viene lo que estamos hablando ahora. En Colombia es de los países donde más horas se trabajan y somos los menos productivos que están ahí. Fernando. Solamente para sumar algo, y es lo siguiente. Una reforma laboral sin una reforma educativa a la mano, la verdad es que da mucho. Si usted reforma laboralmente, como lo dice Giancarlo, digamos la forma de contratar, pero si usted lo educan para estar siempre pensando en que necesita estar las 8 horas sentado en una oficina, pues eso nunca, digamos, va a ser difícil en que eso encaje. Por otro lado, el colombiano tiene una gran virtud y es que de pronto nosotros no lo hemos visto así, sino que nos lo hacen saber cuando estamos por fuera del país, y es que nos dice que nosotros somos recursivos y somos creativos. Pero esa recursividad y esa creatividad a veces, digamos, queda corta porque sí tenemos un miedo al fracaso, pero rotundo. Sí, y es justamente por eso las personas también le temen a emprender, porque tienen como ese temor de que no va a funcionar y de que la única manera para yo poder crecer personalmente y laboralmente es tener un contrato en el que me asegure que cada 15 días tengo mi sueldo y cada mes voy a tener mi prima. Pero mira lo que dijo ahora Andrés, que es importante y qué pena te interrumpo. La reforma de la educación con la reforma laboral. No hemos tocado el tema de la inteligencia artificial. Por ejemplo. La inteligencia artificial va a entrar a reemplazar muchas profesiones que hoy están haciendo primer y segundo semestre. La inteligencia artificial amarrada a la robótica va a dejar a la gente sin empleo. Si la academia no cambia a carreras más cortas, carreras de 2 años, universitarias, no técnicas ni tecnólogas, de 2 años y medio con práctica inmediata. Un paréntesis chiquito, Alemania. En Alemania no existe el SENA, pero existe una figura similar al SENA. Cada empresa tiene que patrocinar a una persona. Esa persona está académicamente estudiando, pagado con sus propios recursos, pero tengo que darle el trabajo. Bayer es una de las mayores empleadores en Alemania. Esa persona hace una práctica en mi empresa y aprende a conocer disciplina, formación y todo. Sale a estudiar otra vez y vuelve y hace otra práctica. Cada que va haciendo un año, en Europa son 4 años las profesiones, ya en Colombia nos estamos igualando a eso. Van haciendo eso. La inteligencia artificial va a generar un desempleo total, no más la robótica pequeña. Cuando entrábamos a un parqueadero, un centro comercial, había una persona que nos daba un papelito. Sí. Y cuando íbamos a pagar, le pagábamos a una persona que nos daba una de vuelta. Hoy es una máquina la que te entrega la ficha y le pagas a una máquina que te entrega la vuelta. Ahí se perdieron cuántos puestos de trabajo. Pongamos un ejemplo aquí del vecino. ¿Cuántas entradas tiene Unicentro? ¿Cuántas horas habla Unicentro? ¿Cuántos puestos de trabajo se perdieron ahí por la robótica? La inteligencia artificial. Yo necesito que alguien me haga responder un memorial, hacerle algo a la DIAN. Entro por ChatGPT y ya tengo todas las respuestas y tengo el memorial, lo firmo y lo mando. Entonces, eso, si la universidad, como estás diciendo ahora Andrés, no hace una reforma pendiente a que hay muchas cosas que tiene que eliminar de los currículos para entrar a la modernidad, no va a servir reforma laboral que hagamos. Yo tengo también para sumar lo que dice el profe Giancarlo, y es lo siguiente. De hecho, en los países donde todo ese tema de la tecnología ha sido muy importante, pues de hecho sus tasas de desempleo son siempre estables. Es decir, solamente se acaban trabajos en los países en donde no se ponen al día o tratan de ponerse a la par a medida que va avanzando todo el tema de la tecnología de inteligencia artificial. Pero ahí eso es un tema político. Ahí depende de la visión política que tengan no solamente los ciudadanos cuando votamos por alguien, sino también cómo lo tenemos nosotros de manera personal. Es decir, eso no es un tema que ahí, digamos, yo entiendo un poco lo que dice Giancarlo, pero lo comparto, digamos, en cierta medida, porque sí es una decisión propia mía de yo qué voy a hacer, pero también tengo que tener un ambiente propicio, y desafortunadamente, hay que decirlo, ese ambiente propicio en gran medida incide mucho lo que pase políticamente alrededor mío. Yo tengo amigos y amigas que son del distrito de Agua de Mojica, de Alfonso Bonilla de Aragón, y hoy son electricistas, ingenieros de sistemas, en Estados Unidos. Y algo que no me ha gustado, y a ellos tampoco les ha gustado, es que ellos los muestran como un ejemplo de superación.
como que mire, si él pudo, usted también pudo. Pero no dan cuenta que es que ellos tuvieron un privilegio mínimo respecto a toda la gente que vivió con ellos, creció con ellos, que de hecho muchos de ellos pues ya no están porque estuvieron en temas, digamos, de ilegalidad, y otros afortunadamente se quedaron pues en sus barrios porque no tuvieron esa entrada mínima que se necesitaba, como por ejemplo el inglés. Y mis amigos, porque están por allá? Porque ellos lograron aprender inglés, les fue muy bien y por eso se les abrió más oportunidades. Pero para terminar, si no hay una reforma laboral, una reforma educativa que vaya en conjunción, de como lo dice el profesor Giancarlo, de que ahora la inteligencia artificial va a reemplazar trabajos, pues efectivamente lo que va a pasar es que va a haber, probablemente pegue muy duro el tema de desempleo. Porque lo mismo decían con la famosa revolución industrial para la época de las máquinas. No, las máquinas van a quitarnos empleo y todo. No, los únicos países que se beneficiaron de esta revolución industrial que hubo fueron los países que estuvieron, se la pillaron y dijeron, miren, dentro de 30 años esto va a ser la parada, de una vez preparémonos. Por terminar, un ejemplo de Singapur. Singapur pues, pasó por un tema político bastante, digamos, difícil, con sangre. Singapur pasó a ser unas lagunas, a hoy producir celulares, ensamblar aviones, refinar petróleo, que allá no producen ni una sola gota de petróleo. Pero ellos se volcaron y se adelantaron como 20 años sabiendo que lo que se venía después. Entonces, pero eso es una decisión política, porque si 3, 4, 5 empresas deciden, digamos, tomar las riendas de ese asunto, pero el ambiente político, las leyes, reformas, no permiten que puedan, digamos, como potencializar eso que están haciendo, pues seguramente va a ser muy difícil y probablemente vamos a... Claro, y pues digamos todas las personas jóvenes, digamos un poco ya más mayores, hablamos de un desarrollo en conjunto, de que el país avance, pero pues en ocasiones todos tiramos como hacia lados diferentes. Antes de ir a una pequeña pausa a patrocinadores, tenemos ya el comentario de Wilson Merino. Él nos dice lo siguiente: hay que invertir nuevamente en los jóvenes, en la educación, en programas de empleo joven, en Capital Semilla y en la articulación entre instituciones educativas y el mercado laboral, a propósito de esta invitación a una nueva reforma laboral de la mano de una reforma educativa. Esto es Parche Pro, no se despeguen, ya regresamos. Avanzamos en Parche Pro, gracias por continuar con nosotros. Recuerda que estamos hablando sobre el futuro de los jóvenes en el mercado laboral. Ya se nos está acabando el tiempo y para ir finalizando, Juan Pablo, recomendaciones para los jóvenes que apenas están terminando el colegio, porque ya hay algunos que se gradúan entre los 16, 17 años, sí, y ya están cerca a ese, digamos, como a ese campo laboral. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Todo depende de usted. Usted es dueño de su universo. No pierda tiempo. Capacítese. Toda la información ya está en la web. Si usted no encuentra oportunidad en el ámbito que lo rodea, usted busque la oportunidad. Todo está a la búsqueda de nosotros. Ahorita decía Fernando, el simple hecho de usted saber inglés le abre las puertas a nivel mundial, y usted inglés ya lo aprende gratis en una plataforma. Entonces, todo depende de usted. No deje que el gobierno le venga a solucionar su problema. Usted es dueño de su universo. No hay más. Usted no va a ser nunca otra vida. Usted no va a poder ser yo, usted no va a poder ser Milton. Usted es usted y usted depende de su futuro. Si usted encuentra lo que le apasiona y usted comienza a hacer las acciones necesarias para eso, usted va a lograr lo que quiere vivir. Entonces, los invito a todos a que en mucha introspección, a mucho crecimiento personal, para que usted pueda comenzar a dominar su universo y poner y coger y vivir sus metas. Y crecer personal y laboralmente. Crecer laboralmente, personalmente, espiritualmente. A la final es vida. Giancarlo, las recomendaciones. Si estás en el colegio y te vas a graduar, no estudies para el pasado, busca una carrera para el futuro. Y haz una cosa, si ya estás terminando tu universidad, no esperes a que otros hagan el cambio. No entiendo por qué hay una apatía de los jóvenes hacia la parte política. Nosotros necesitamos personas nuevas en la política. Necesitamos un presidente en Colombia menor de 40 años, que logre hacer los cambios, que piense como ustedes. No dejemos o no dejen que nosotros los mayores manejemos el futuro de ustedes los jóvenes. Piensen en ustedes, en sus familias, en su país, en la región, en el mundo. El mundo es de todos nosotros y más de ustedes los que vienen ahora detrás de nosotros. Fernando. Bueno, como conclusión final, lo primero es, si usted tiene el privilegio de acceder a mucha información para usted adquirir habilidades, hágalo.
porque eso es cierto, ahí está la información para usted aprender desde inglés hasta también saber programar y conectarse con el mercado no solamente laboral local, sino también global. Pero si usted es una persona que no tiene privilegios y le toca hacer un esfuerzo mucho mayor, pues ahí es donde tiene que radicar todas las políticas que vienen desde el gobierno. Porque yo conozco personas y conozco estudiantes que estando aún en colegio, les cuesta mucho inclusive acceder a información celular, inclusive desde su celular. Hay mucha gente que también tiene celular, pero no tiene los datos para hacerlo. Entonces, aunque sí es cierto que es un tema también personal, hay que tener en cuenta que si yo estoy solamente bien, pero los demás míos están mal alrededor mío, pues eso al final nos va, inclusive a nosotros mismos, va a ser un poco más difícil tener, digamos, vivir en un ambiente mucho mejor para todos y para todas. Entonces, si usted tiene la oportunidad, el privilegio de acceder a información, hágalo. Si no lo tiene, busque la forma también de hacerlo, pero no olvidando que eso no solamente pues, depende de usted, sino también de, como le decía Giancarlo, de la gente que también llega a esos espacios a tomar decisiones, que desafortunadamente a veces son bien intencionadas, pero están mal enfocadas, y eso hace que estemos siempre pues, en un estancamiento, sobre todo en temas como el desempleo juvenil. Ustedes los tres han construido un camino importante y por eso es, reitero, importante conocer sus recomendaciones. Y justo nos llega otro tweet y dice lo siguiente: el emprendimiento juvenil es una de las principales herramientas a las que debemos apostarle para que los jóvenes tengan más y mejores oportunidades en el mercado laboral. Con sus iniciativas podemos construir soluciones a un clamor latente que es el desempleo. Y justamente cogí este tweet entre todos los que nos están llegando porque los tres coinciden en sus recomendaciones en el emprendimiento, de que las personas busquen esas oportunidades desde adentro y no salgan a generar o a ser un empleado de alguien más, sino que generen también ese empleo. ¿Por qué es importante en pleno siglo XXI, ya vamos, digamos, avanzando, que las personas sean emprendedoras? Por ejemplo, Fernando. Bueno, porque necesitamos es que mucha gente sea también empresaria y dueña de sus negocios aquí en Cali y en Colombia. Giancarlo decía algo muy cierto, y es que con todo respeto a Giancarlo, las generaciones pasadas, pues al ver, digamos, un mundo que le proveía seguridad en un empleo, pues se ha venido educando a las personas de que usted tiene que graduarse para conseguir empleo y usted ya logra un estatus o una estabilidad que a usted le permite ya tener una familia o inclusive hacer otro tipo de actividades. Pero ese mundo ha venido cambiando, y hay que decirlo por unos temas que son de temas políticos y otros de otra índole. Y también porque ya estamos en un mundo en que tenemos acceso a tanta información que ya es posible uno también emprender si uno sabe qué quiere hacer y en dónde quiere emprender. Y entre más empresarios hayan en Colombia, que incluso en Colombia el 90% del empleo creo que lo sostienen son los microempresarios. Son las empresas familiares, pequeñas, de 10, 15 empleados, y necesitamos es que esas empresas que ya existen, pues por lo menos se fortalezcan aún más, y por qué no, pues seguir generando más empresas para que haya mucho más empleo. Pero si nosotros estamos con una mentalidad, yo creo que ahí está la evidencia, y es, en Israel, por ejemplo, que ellos viven, hay un libro muy bueno que se llama, creo que Startup Nation de Israel. Ya explican cómo hicieron para que, como ellos viven pues en constante bombardeo, ellos se dan una cultura de no tener miedo al fracaso, y es el país más innovador del mundo, si no estoy mal, hasta hace un par de años. Y es porque habían personas que estaban dispuestas a arriesgarse, a tomar acción para emprender, sin importar si le iba bien o mal. Y es por eso que hay personas que han fallado hasta 5 o 6 veces y al final la logran. En Colombia, como hemos venido con una cultura del miedo, entonces cuando aprendemos una vez y fracasamos, nos asustamos y una vez buscamos a lo seguro, que es el empleo. Si vencemos esa cultura del miedo y logramos que la gente pueda emprender y equivocarse, pero que también hayan políticas que por lo menos le permitan a la gente tener, digamos, cierta tranquilidad de que se puede equivocar, este país puede cambiar no solamente el número de empleos, sino también el número de empresas. Entre otras cosas, Fernando, Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. ¿Cómo los colombianos pueden aprovechar esos recursos y todo lo que tenemos en Colombia para emprender y generar cosas diferentes, Giancarlo? Nosotros necesitamos generadores de empleo y no demandadores de empleo. Nosotros tenemos, lo acabas de decir, biodiverso. Tenemos para hacer un potencial turístico gigante. Podemos hacer diferentes tipos de turismo. Por ejemplo, aquí cerquita tenemos el segundo lago con los vientos más rápidos del mundo, el lago Calima. Cuéntame cuántos hoteles hay en el lago Calima que no sean de una caja de compensación. No hay. No sabemos explotar esas cosas porque tenemos mucho desconocimiento.
El emprendimiento tiene que ir acompañado de oportunidades de financiación, pero ojo, no crédito. Si nosotros pensáramos un poquito más allá, deberíamos crear la bolsa de valores de emprendimientos. Me explico. Juan Pablo sale con un negocio de hamburguesas, Token Burger. Va a generar 17 puntos con 78 empleados. Necesita 500 millones de financiación. Venda 500 acciones de 1 millón. Yo voy a ver si arriesgo con él. Me compro una acción que espero dentro de 3 años venderla en 1,5 millones. O por qué no, ser partícipe de esas utilidades futuras. Pero esa empresa nunca podrá llegar a bolsa. Para poder llegar a la Bolsa de Valores de Colombia, necesita tener 5.000 millones de capital, tener ventas por encima de los 60.000 millones, si no, no va a poder ingresar a la Bolsa de Valores. Entonces, si creáramos la Bolsa de Valores de emprendimiento, donde todo el mundo pueda arriesgar, donde pueden haber acciones de 100.000, 10.000, 1 millón, 500.000 pesos, y todos invirtamos, ¿cuánto le cuesta al emprendedor esa plata de terceros? Nada. Todos estamos arriesgando con él. Ahora, ¿cuánto va a colocar para no perder la propiedad de la empresa? Quédese con el 55% y coloque un 45% en acciones. Colóquele prima al valor de las acciones para que las pueda vender más caro. Muchos estaríamos dispuestos a arriesgar en ese emprendimiento porque lo vemos. Necesitamos más generadores de empleo que demandadores de empleo. Necesitamos, ahí por lo menos, Jan, apoyo tu idea y sobre todo que ojalá el gobierno se diera cuenta en estas reformas que debería haber un banco para emprendimiento, un banco para apoyar todas esas ideas de los jóvenes y que nosotros tengamos la responsabilidad de recibir esa plata y verdaderamente utilizarla en el proyecto. Porque muchos, tú analizas mucha gente y uno de los consejos que yo daría también es que le hace 1, 2, 3 libros financieros que a usted le permitan administrar ese recurso que va a recibir. Mucha gente tiene un emprendimiento de arepas. Manualmente puede hacer al día 100 paquetes. Pero con una máquina lograría producir 1.500 que igual sus arepas se están vendiendo. 5 millones de pesos la máquina. No, yo no tengo para 5 millones, no tengo cómo comprarla, pero vas a ver y tiene un iPhone de 7 millones. Entonces, son prioridades que usted también como usuario del sistema, tiene que darse cuenta. Usted no está para el momento del iPhone de 7 millones, dele credibilidad a sus acciones a diario, que es su emprendimiento. Y en cuestión de meses, eso es ahí el resultado. En cuestión de meses usted se va a poder comprar el iPhone de 14 millones si quiere, endiamantado, con lo que quiera. Pero es entender que me debo capacitar financieramente para estar listo para recibir esos recursos, porque hay mucha gente esperando dónde colocar los recursos, pero tiene que haber detrás de ese emprendimiento una persona seria, una persona con valores, porque el dinero del futuro es la idea, no es el dinero no se multiplica solo. Entonces, bueno, esa es mi opinión, Milton. Y gracias, por supuesto que sí. Aquí justamente para añadir a lo que ustedes nos están comentando, aquí en el Valle, la Gobernación del Valle efectivamente tiene, como quien dice, un capital semilla para que usted emprenda y es el proyecto Valleín, que le permite a las personas, digamos... Valle Impacta. ¿Señor? Valle Impacta. Y también Valleín. Valleín es el, digamos, como el programa que a usted como emprendedor, si tiene una idea o si ya tiene un emprendimiento, a usted le facilitan las herramientas para que usted siga construyendo su emprendimiento. Ahora bien, algunas personas que dicen, pero bueno, yo no tengo nada, no se preocupe, ahí si usted plasma la idea, lo que necesite, peluquerías, para mascotas, lo que necesite. Entonces, acotando un poco a lo que ustedes mencionan, lo importante es tener esa iniciativa. Yo creo que eso es lo que los jóvenes... Esa responsabilidad. La responsabilidad con el país y empezar a generar ese empleo. Bueno, lamentablemente se nos está agotando el tiempo. Agradecerle a Fernando por haber estado con nosotros. A Giancarlo también y a Juan Pablo. De pronto, ¿algo que quieran decir ya para finalizar? Gracias a todos. Recuerden que el sol brilla para todos. Chao. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa de Parche Pro. Recuerden que a través de nuestras redes sociales ustedes no solamente pueden interactuar, sino que también nos pueden dejar sus comentarios de cuáles son esos temas que les gustaría que abordáramos. Yo soy Milton Medina y los esperamos en un nuevo programa de Parche Pro. Chao.